todas y a todos. Muchas gracias a Edgar por la invitación, a la doctora Zapata también por realizar sus actividades. Pues bueno, primero que nada quiero dar 3 advertencias. Yo soy una segunda advenediza, si Carlos dijo que yo soy la segunda. Aquí hay muy respetables estudiosos del zapatismo, yo no soy estudiosa del zapatismo. Otra es, como ustedes escucharon, hace 15 años estoy en el servicio público y bueno, no tengo una actividad de tiempo completo académica y en los últimos años solamente lo que tiene que ver con el resguardo de un archivo judicial está a mi cargo. Y bueno, ya dije la otra, no soy especialista en Emiliano Zapata. Entonces, sin embargo, voy a hablarles yo de Rubén Jaramillo, que es un personaje del estado de Morelos, que se volvió también un personaje emblemático de las luchas sociales y que bueno, mostró que la lucha de Zapata seguía como sigue hasta ahora, que lo que Zapata peleó todavía tenemos que seguir peleando, como es el caso de la lucha por el agua. Y bueno, Rubén Jaramillo es uno de los personajes que continuó la lucha de Emiliano Zapata, y aunque yo lo ubico un poco más en el movimiento cardenista, de todas maneras su inspiración, su discurso estaba inspirado en el movimiento zapatista, además de las razones de su lucha. Rubén Jaramillo es sin duda un personaje emblemático en la historia de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Pues la recuperación de su memoria permite dar múltiples lecturas a muchos procesos sociohistóricos experimentados en el México postrevolucionario. La historia del movimiento jaramillista es, por ejemplo, un texto invaluable para revisar el fracaso del reparto agrario emprendido por los gobiernos de la Revolución. Es igualmente de una riqueza inconmensurable para estudiar el desastre en que se convirtió el proyecto de industrialización del campo mexicano después del cardenismo. Es un texto valiosísimo para estudiar la conformación de las nuevas élites político-económicas surgidas de la clase política que se originó del caudillismo revolucionario, y permite también estudiar al modelo cardenista de desarrollo obrero campesino. El estudio del movimiento jaramillista es importante para revisar los nuevos mecanismos de control político que el Estado instrumentó contra los movimientos sociales disidentes y particularmente el papel que el ejército mexicano jugó ahí, pero también es una ventana para ubicar a nuestro país en el ámbito continental. El jaramillismo nos permite explicar igualmente, en cierto sentido, algunos aspectos del zapatismo y del cardenismo. El primero como su gran paradigma y el segundo como el momento de la praxis política. El primero el discurso y segundo la acción. Precisamente ocurre en el cardenismo el momento fulgurante del movimiento. Antes de él, los intentos de organización campesina emprendidos por Rubén Jaramillo y sus seguidores tuvieron éxitos muy relativos. Después de Cárdenas vino la ruptura y poco después el levantamiento armado. La primavera jaramillista no se puede explicar sin vincularlo con el proyecto cardenista. Durante este periodo, Jaramillo cambió sus aspiraciones políticas por la aceptación tácita de que su papel fundamental en el sistema político era su representación frente a las masas campesinas. Después vino la represión, pues el nuevo campesinado con autonomía económica que se intentó construir se convirtió en competencia para las clases dominantes tradicionales que se apropiaron de la infraestructura creada para la modernización del campo, y eso generó la disidencia a partir del periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho. La idea jaramillista de que la industrialización del campo serviría también a los campesinos sin tierra, que tendrían oportunidad para obtener empleos remunerados, se vino abajo con las modificaciones al proyecto impulsadas por el gobierno ávila camachista. Un jaramillista expresó a Renato Ravelo esa visión de Jaramillo sobre el proceso. Dice este jaramillista: cuando se planteó el ingenio, yo se lo dije a Rubén, ese ingenio va a ser la perdición de todos nosotros los campesinos. No, le contestó Rubén, que se te quite ese pensamiento. Este ingenio es el que va a favorecer a todos los campesinos, porque el que no tenga tierras tiene su trabajo aquí listo y tiene para estar comiendo. Y nosotros, que tenemos un pedazo de tierra, estamos trabajando para que estos pobres se ayuden. Hasta ahí la cita de Renato Ravelo.
pero en el fondo tenía razón el jaramillista, pues el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, aún antes de que finalizara el gobierno cardenista, se convirtió en el epicentro de conflictos derivados sobre todo de la participación que en las políticas de la fábrica tenía el gobierno del Estado y además que era una fuente de enriquecimiento ilícito y de poder muy importante en el estado de Morelos. Durante años, los obreros y los campesinos socios de la cooperativa se quejaron de la injerencia excesiva del gobierno del Estado que en complicidad con los gerentes en turno mantenían en su fuente de trabajo. Cuando a partir de 1941 el gobierno ávila camachista decidió meter reversa al proyecto cardenista a través del gobierno del Estado y la gerencia del ingenio de Zacatepec, los obreros y los campesinos organizaron la resistencia con acciones concretas, a las acciones concretas organizadas por el gobierno en contra de los miembros de la cooperativa. Esto es, se expulsó a Rubén Jaramillo, se designó un nuevo gerente, se decretó la absoluta subordinación al gobierno del Estado, hubo un dictamen del Banco de Fomento Obrero sobre las irregularidades en la cooperativa del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec y se modificó el estatus legal de socios a los ejidatarios y obreros. También se aprobaron nuevas bases constitutivas para la cooperativa y hubo un laudo arbitral presidencial que desconoció los derechos como cooperativistas de los obreros, además que promovió su despido masivo. Hoy voy a tratar de exponer dos momentos del movimiento jaramillista y de la vida de Rubén Jaramillo, más o menos por los años 1942 y 1962, partiendo de la premisa de que ambos constituyeron momentos coyunturales en la vida del líder campesino y el movimiento que encabezó en el estado de Morelos. En 1942, ante la emergencia internacional que significaba la Segunda Guerra Mundial, igual que 20 años más tarde, en 1962, frente a la expansión del comunismo en el mundo, México reaccionó cediendo a la presión norteamericana, declarando la guerra a los países del eje y arrastrando al país a una oleada de inconformidades, la mayoría campesinas, muchas derivadas de la oposición de una gran parte de la población a la obligatoriedad del servicio militar, donde el grueso de la oposición lo conformaba la población joven del campo y las ciudades. Durante 1942 había grupos que estaban impugnando al gobierno mexicano por motivos comunes: la entrada a México a la guerra mundial y el cambio de modelo económico que sustentó el cardenismo. La salida del cardenismo del poder generó resentimientos debido a expectativas no cumplidas entre propios y extraños. En Morelos, los anarquistas del oriente del estado que encabezaban los hermanos Cecilio y José Barreto representaban la oposición conservadora que vio afectados sus intereses durante el cardenismo. En 1962, es el otro año que estoy tratando de hacer un comparativo, con la agudización de la Guerra Fría, México se encontraba virtualmente involucrado en el combate al comunismo promovido por Estados Unidos, sobre todo a partir de la intensificación de las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética. En América Latina, la punta de lanza de esa cruzada fue la Alianza para el Progreso, un programa de apoyo económico para el desarrollo de los países latinoamericanos del gobierno norteamericano, que en el fondo era un instrumento por el que los países subdesarrollados se comprometían moralmente a participar en el combate al comunismo en el continente. Precisamente en ese año, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, visitó nuestro país para formalizar con el gobierno del presidente López Mateos los acuerdos de la Alianza para el Progreso, que entre otras cosas planteaba el apoyo económico para los habitantes del campo mexicano. Y en Morelos circuló un rumor en el sentido de un posible intento de acercamiento de Rubén Jaramillo al presidente norteamericano. Factores como la incorporación formal de Rubén Jaramillo al Partido Comunista Mexicano en 1961, su participación en el Movimiento de Liberación Nacional, su intervención en organizaciones públicas de apoyo a la Revolución Cubana, así como su controvertida relación con el presidente Adolfo López Mateos, más la información de que los jaramillistas estaban comprando armas en el mercado negro, precisamente en 1962, dio fuerza a los rumores. Los mecanismos implementados por el Estado mexicano para vigilar y reprimir a los militantes de movimientos sociales que lo impugnaron, particularmente los comunistas, refuerza de manera importante la hipótesis en el sentido de que las razones para la
el asesinato de Jaramillo pesó sobremanera su militancia política. Siguiendo con el año 1962, el 7 de agosto de 1962, el año en que nací, el asesinato de Jaramillo impidió que él asistiera a la Ciudad de México como lo tenía programado a encabezar una manifestación en Palacio Nacional en contra de la nueva ley del agua, que quitaba a los pueblos de Morelos el manejo autónomo de este recurso natural, imponiéndoles además altas tarifas por el entubamiento de los ríos y apantles, que histórica y ancestralmente les había abastecido del vital líquido, sin más requisito que aquellos que los acuerdos comunitarios les imponían para su organización. Continúo con el año, regreso ahora a 1942. En 1942, el movimiento jaramillista, aun cuando incorporó en su discurso el paradigma revolucionario, el jaramillismo estaba planteando ya un modelo alternativo de país ante la Revolución Mexicana. Su obsesión por el cooperativismo y la autonomía campesina, así como la inscripción del elemento obrero en este proceso, dejó de manifiesto su visión del modelo zapatista. El contenido del plan de Cerro Prieto, su plan paradigmático, su plan emblemático del movimiento, donde proponía alternativas a la industrialización forzosa que experimentaba el país en los albores de los años 40, significó también una diferencia cualitativa del zapatismo. Los jaramillistas dejaron en la práctica el paradigma de la revolución y suscribieron, como lo muestra la versión de 1942 del plan de Cerro Prieto, su intención de participar en el proceso de modernización que experimentó el país entre 1940 y 1962. Esto ocurre antes de que Ávila Camacho modifique y de atrás de reversa el proyecto cardenista. Este proceso se agudizó a partir de la vinculación ideológica de los campesinos de la región con muchos obreros que traían un bagaje importante de formación ideológica anarquista y comunista. Algunos de ellos llegaron a Morelos a fundar el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Durante el periodo cardenista, Jaramillo se afilió en 1938 al Partido Comunista. Participó con doña Lola y su hermano Porfirio Jaramillo en la fundación del sindicato Carlos Marx en el ingenio de Atencingo, Puebla. En el avilacamachismo organizó un fuerte movimiento sindical en Zacatepec. En 1945 fue delegado en Morelos del Partido Socialista Mexicano Ricardo Flores Magón y participó activamente en la Federación de Partidos del Pueblo, que en 1952, como un entusiasta promotor de la candidatura de Miguel Enríquez Guzmán, junto con personajes como Vicente Estrada Cajigal, Francisco Mújica y Genovevo de la O. Años más tarde, en la misma década, participó en una serie de movilizaciones sociales de corte agrario y popular que le valieron nuevamente la persecución del gobierno y de los caciques, pero que también le proveyó de amplias bases sociales. Si bien es cierto y evidente la historia de Rubén Jaramillo, es su naturaleza de opositor del gobierno y su papel de mediador entre este y los movimientos sociales. Fue también un personaje carismático que se opuso a la calidad clientelar del reparto agrario que realizaron los gobiernos de la revolución. Él buscaba remediar el fatal error de los gobiernos revolucionarios de implementar la justicia social desde arriba. Él buscaba conseguirla desde abajo. El año en que asesinaron a Jaramillo, en 1962, la ciudad mexicana experimentaba la erupción de manifestaciones políticas favorables al comunismo y simultáneamente un clima de linchamiento por parte del gobierno contra los activistas de estas corrientes políticas. El gobierno mexicano emprendió una campaña orquestada para acallar a los movimientos campesinos, obreros, populares, etcétera, que se vincularan ideológicamente al comunismo o incluso contra aquellos que sin identificarse con este cuestionaban su modelo de país, como algunos incidentes de represión gubernamental que se dieron, por ejemplo, en Úrsulo Galván, en Guayacocotla, Veracruz, en Mezquital Hidalgo, en Culiacán, Sinaloa. Estos ocurrieron días antes del asesinato de Rubén Jaramillo. En Morelos también fue muy significativo que las luchas que encabezó Rubén Jaramillo fueran contra una nueva oligarquía que acababa de asentar sus reales en el estado natal de Emiliano Zapata, el de los impulsores de la industria inmobiliaria.
que poco a poco volvieron a las tierras de cultivo, fraccionamientos de lujo y campos de golf, entre cuyos propietarios se encontraban desde inversionistas extranjeros hasta generales del ejército mexicano como William Jenkins, Miguel Alemán Valdés, el general José Gómez Huerta, que era precisamente jefe de las guardias presidenciales del presidente López Mateos. De quién se rumoraba del general Gómez Huerta, que eran propiedad, lo pongo entre comillas, los tierras ejidales de los llanos del Chapa y el Guarín, que fue las tierras que la invasión precedió el asesinato de Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo las invade dos veces, la primera en 1961 y luego en 1962. En 1962, el año de su asesinato, Rubén Jaramillo estaba participando activamente en movimientos sociales que trastocaban no solo los intereses del poder político, sino también del poder económico. Y había rumores de un posible levantamiento armado. Estas condiciones extremaban su peligrosidad para los grupos de poder y para los defensores de la existencia de un régimen panamericano anticomunista. Sobre todo por el problema que representaba tener un movimiento guerrillero en el traspatio de la capital mexicana. A ello habría que agregarle que el presidente López Mateos mantenía como hombre fuerte de la política a Gustavo Díaz Ordaz. En 1962, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, estaría más de 3 días en la capital del país y se especulaba sobre el supuesto complot en contra del político norteamericano por parte de fuerzas del comunismo presentes en México. En Morelos, la situación no era menos delicada. Norberto López Avelar, un prominente miembro del grupo Los Dorados, que combatió en Morelos con la participación del gobierno federal todas las actividades que encabezó Rubén Jaramillo. Eso explica de alguna manera las circunstancias que rodearon su asesinato. El grupo Los Dorados, que ya voy para terminar, fue un grupo paramilitar que recibió financiamiento del gobierno y que en momentos fue en principio en el que participaban ex revolucionarios. Participó, por ejemplo, en una paliza que les dieron en 1952 en la Alameda Central a unos manifestantes. Participó también en la visita de John F. de Kennedy. Eso, bueno, son documentos que yo encontré en los archivos de la Federal de Seguridad, donde ahí él, lo digo solamente, se pone a disposición del gobierno federal para combatir a los comunistas y preservar la vida de Kennedy, según algún documento que cito aquí, pero que por razones de tiempo ya no lo voy a entrar a fondo. Y solamente para cerrar, voy a hablar de algunos movimientos sociales de Morelos en 2 minutos. En 1962 el estado de Morelos se caracterizó por ser escenario de una movilización social impresionante. Muchos de sus habitantes se manifestaban pública y abiertamente por una serie de reivindicaciones sociales relacionadas casi siempre con la problemática de la tenencia de la tierra. Pero ese año la lucha no era solo de los campesinos que pugnaban por la restitución o dotación de sus tierras. La incipiente industrialización llegó a ser parte de la lucha agraria a otro personaje que llegó para quedarse, el empresario de la industria inmobiliaria. La lucha por la tierra dejó de ser solo problema de los campesinos. Los miembros de la clase empresarial habían descubierto que la tierra morelense proporcionaba otro tipo de satisfactores, como el del esparcimiento, que dan los fraccionamientos de lujo y los campos de golf. La década de los años 60 es precisamente la etapa de inicio de la transición del modelo rural y campesino para dar paso a una entidad recreativa. Los empresarios de la industria mobiliaria exigían también al gobierno tierra para fraccionar y exigían solución legal para regularizar extensiones territoriales que habían adquirido de manera ilegal y fraudulenta. Para ello conformaban agrupaciones y daban la lucha de manera corporativa. Así surgió, por ejemplo, la agrupación Pro Iniciativa Privada del Estado de Morelos, que promovió la organización de los empresarios del Estado para reclamar al gobierno la solución al problema de raíz, problema del agua, problema de la industria, del comercio y del turismo. Eso cito textual. Simultáneamente la población campesina se organizaba para resistir. Los comuneros de Aguatepec, en el municipio de Cuernavaca, exigieron, por ejemplo, la devolución de sus tierras a los empresarios extranjeros y mexicanos que pretendían construir un fraccionamiento en su comunidad. En Tepoztlán, miembros de la comunidad luchaban para impedir la edificación de otro fraccionamiento similar.
el de Monte Castillo, que contaría con inversión de miembros de la élite política del Estado. Los comuneros de Acapancingo en Cuernavaca demandaban la devolución de sus tierras a un empresario de San Luis Potosí luego de una permuta fraudulenta avalada por el gobierno federal. Los habitantes de Cuernavaca tomaban las calles y se organizaban para protestar por las altas tarifas del agua potable y del impuesto predial. A ellos se sumaban los activistas de la Universidad del Estado, que en 1958 habían logrado la autonomía universitaria y que ahora querían impedir la imposición de un nuevo rector. En Tlayacapan, Tlaquitenango y Tlayecac, los campesinos luchaban por una nueva redistribución de tierras, mientras que en Tepoztlán los comuneros intentaron linchar al presidente municipal por haber cedido parte de su territorio a favor de los comuneros de Tejalpa. En Zacatepec, los productores de caña y obreros del ingenio Emiliano de Zacatepec luchaban por poner fin a décadas de corrupción en la administración de la fábrica. En los límites de los municipios de Coatlán del Río, Tetecala, Mazatepec y Puente de Ixtla, en el sur poniente del estado, más de 6,000 campesinos habían tomado 2 veces miles de hectáreas de tierras ociosas en las que el gobierno federal y los empresarios pretendían construir un emporio turístico empresarial y habían sido desalojados por el ejército igual número de veces. En el Morelos del Milagro Mexicano, en pleno auge del Estado autoritario, los grupos sociales que históricamente se resistieron lo seguían haciendo, y por lógica la represión también se incrementó. Solo unos días, y ya voy a cerrar con esto, después del asesinato de Rubén Jaramillo, Renato Leduc definió de siguiente manera las condiciones de Morelos. Dice Renato Leduc: en el estado de Morelos existe una mafia de neolatifundistas y fraccionadores que incluye a capitalistas extranjeros, a banqueros, coyotes, políticos y aún a autoridades nacionales con bastante influencia y millones para hacer callar o armar a la araca según sea el caso. Cierro hasta ahí la cita de Leduc. La movilización social que encabezó Rubén Jaramillo en Morelos se inscribe en esta lucha sorda, en esa tradición de resistencia del Morelos postrevolucionario que encontró en el discurso zapatista la legitimidad que el gobierno y los actores, poderes fácticos, como ahora le llamaríamos, les negaba. Y bueno, hasta aquí no terminé, pero terminó mi tiempo y me pasé con unos minutos. Les agradezco su paciencia y de nuevo ofrezco una disculpa por cosas que pude haber dicho y que no pues que pueden a lo mejor molestar a algunas personas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y bueno, no tengo una actividad de tiempo completo académica y en los últimos años solamente lo que tiene que ver con el resguardo de un archivo judicial está a mi cargo. Y bueno, ya dije la otra, no soy especialista en Emiliano Zapata. Entonces, sin embargo, voy a hablarles yo de Rubén Jaramillo, que es un personaje del estado de Morelos, que se volvió también un personaje emblemático de las luchas sociales. El curso estaba inspirado en el movimiento zapatista, además de las razones de su lucha. Rubén Jaramillo es sin duda un personaje emblemático en la historia de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Pues la recuperación de su memoria permite dar múltiples lecturas a muchos procesos sociohistóricos experimentados en el México postrevolucionario. La historia del movimiento jaramillista es, por ejemplo, un texto invaluable para revisar el fracaso del y que, bueno, mostró que la lucha de Zapata seguía, como sigue hasta ahora, por lo que Zapata peleó, todavía tenemos que seguir peleando, como es el caso de la lucha por el agua. Y bueno, Rubén Jaramillo es uno de los personajes que continuó la lucha de Emiliano Zapata, y aunque yo lo ubico un poco más en el movimiento cardenista, de todas maneras su inspiración, su discurso agrario emprendido por los gobiernos de la revolución es igualmente de una riqueza inconmensurable para estudiar el desastre en que se convirtió el proyecto de industrialización del campo mexicano después del cardenismo. Es un texto valiosísimo para estudiar la conformación de las nuevas élites político-económicas surgidas de la clase política que se originó del caudillismo revolucionario, y permite también estudiar al modelo cardenista de desarrollo obrero campesino. A todas y a todos, muchas gracias a Edgar por la invitación, a la doctora Zapata también
por realizar estas actividades. Pues bueno, primero que nada quiero dar 3 advertencias. Yo soy una segunda advenediza, si Carlos dijo que yo soy una segunda. Aquí hay muy respetables estudiosos del zapatismo, yo no soy estudiosa del zapatismo. Otra es, como ustedes escucharon, hace 15 años estoy en el servicio público.